Aprecio a Luis de la Calle que nos tome esta llamada telefónica. Como siempre, un placer, un honor poder platicar contigo. Luis, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buenos días, encantado de hacerlo, con mucho gusto. Oye, pues estamos ante lo que parece inminente, una ratificación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Vienen los negociadores, Robert Lighthizer, viene también Jared Kushner, viene Freeland de Canadá, la viceministra, estará Marcelo Ebrard, Jesús Seade, seguramente también el presidente López Obrador, que ha cancelado su gira en Sonora. Y bueno, pues ahí todo bien, pero a mí me sigue brincando mucho, y el Congreso norteamericano, de verdad, Nancy Pelosi sí va a transitar en el acuerdo para poderlo aprobar. Entiendo que pues han cedido o hemos cedido, no lo sé, con los sindicatos norteamericanos, pero pues ahí están ya los anuncios. El nuevo presidente Trump ha hablado. ¿Tú cómo lo ves? ¿Realmente esto transita en las próximas horas? Bueno, no se anunciaría si no tuvieran los votos y el compromiso de los dos partidos, demócratas y republicanos, para aprobarlo. Entonces, el hecho de que haya un anuncio, que venga la señora Freeland, que es la viceprimera ministra de Canadá, a México, la representante comercial de Estados Unidos acá, quiere decir que hay un acuerdo en los textos, que hay un acuerdo en lo político y que por lo más probable es que pase por la Cámara de Diputados con relativa rapidez. Hoy en la mañana Nancy Pelosi va a dar una conferencia de prensa con el presidente del comité encargado de asuntos comerciales, el señor Niro, y seguramente en esa conferencia de prensa dirán que hay un acuerdo y que ese acuerdo va a ser procesado por el Congreso de Estados Unidos. Lo que es realmente histórico es que al mismo tiempo que la Cámara de Diputados va a estar votando los artículos del juicio político en contra del presidente Trump, van a estar colaborando demócratas y republicanos para la aprobación del tratado con México y Canadá. Realmente es una cosa anecdótica, muy curiosa y de una enorme paradoja, pero parece que así va a ser. Que te habla un poco de altura de miras, ¿no? En ese sentido, o sea, por un lado vamos a transitar por el tema comercial y que sea en beneficio para todos, y por el otro, pues ahora sí que la grilla y los guamazos políticos continúan. Sí, yo creo que habla de, digamos, esa altura de miras. Le sirve también, digamos, como prueba para el público de Estados Unidos de que, a pesar del juicio político, los asuntos importantes pueden ser procesados de una manera civilizada, y bueno, enseñar la importancia que tienen en Estados Unidos, Canadá y México, ¿no? Que es una cosa que no hay que dejar de subrayar, porque pues hace algunos años uno hubiera pensado que México pues era un jugador, el principal socio comercial de Estados Unidos, y yo diría en 3 o 4 años vamos a ser el principal mercado para Estados Unidos en el mundo. Entonces, mientras en México muchas veces nos sentimos nosotros menos, nos hacemos menos, en Estados Unidos el hecho de que tengan un tratado con nosotros pues es indicativo de la importancia que tiene el país. Me llama mucho la atención, bueno, lo que mencionas, Luis. Por supuesto hay que destacarlo, subrayarlo, tratar de también hacernos un poquito más, ¿no? Darnos cuenta de lo que pesamos y lo que importamos. Creo que nos servirá mucho en próximas negociaciones y en lo que viene, que seguramente no será más sencillo, cada vez se va complicando más y más y más. Pero me brinca también mucho que ha, de alguna manera, el sindicato, concretamente el famoso AFL, el sindicato, uno de las centrales obreras más fuertes allá en los Estados Unidos, pues ha comenzado a tener algunos avances. El mismo líder, el presidente de este sindicato, Richard Trumka, bueno, pues ha señalado que está dispuesto a que camine. Habrán cedido ellos, habremos cedido nosotros. Sé que todo eso, pues hoy día está en gran sigilo. Parece inclusive hasta que han sido muy celosos de la información con los mismos integrantes del Cuarto de Junto, de acuerdo a lo que trasciende en la prensa. ¿Qué opinión te merece todo esto? ¿Quién cedió? ¿Podríamos saber eso? No, cedimos nosotros. Definitivo. O sea, el líder de la confederación más importante de sindicatos en Estados Unidos no saldría a favor de la TEMEC si no hubiera conseguido una buena parte de las concesiones que pidió. Entonces México acabó cediendo. Vamos a ver el día de hoy qué fue exactamente lo que se cedió. Es una negociación. Obviamente México seguramente también habrá obtenido algunas concesiones, pero se llegó a un acuerdo y va a tener un acuerdo que va a tener el apoyo de los demócratas, incluidos demócratas cercanos a los sindicatos de Estados Unidos, y de un número importante de republicanos. Entonces, el acuerdo es atractivo para ambos, y eso quiere decir que hubo alguna cesión por parte de México, por supuesto.
Dime, Luis, dentro de los temas, porque hay vastos, hay varios que están ahí, el asunto de la regla de origen para el acero en autos y camiones, el asunto, por ejemplo, de la regla de origen también para el tema del aluminio, que es muy controvertido, el asunto de la protección de datos de patentes, de las medicinas, por supuesto. Obviamente, bueno, pues entendamos que no estará ya sobre la mesa que nos estén inspeccionando las reformas laborales, pero dentro de todo lo que se sabe hasta el momento, ¿cuál considerarías que es el más peligroso, en donde haber cedido ahí hubiera sido muy riesgoso? Bueno, y obviamente en materia de la protección de medicamentos biotecnológicos, el movimiento será favorable a México y a Canadá. En materia del funcionamiento de los paneles de solución de controversias, si realmente se corrigió ese defecto de la primera versión, ese sería un gran triunfo para México y Canadá, muy destacable. Habíamos ganado en esos dos. En materia de los procedimientos para dirimir disputas en el ámbito laboral, ahí es donde probablemente dimos algunas concesiones. Lo importante va a ser allí asegurarnos de que en la búsqueda del respeto a los derechos laborales no se convierta en un pretexto, como lo hemos visto ya en varios sectores en el pasado, para que haya proteccionismo y se impida la exportación de México a Estados Unidos. Y lo que se busca no es tanto que mejoren las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos, sino evitar la competencia allá, en su mercado. Entonces ese es el elemento más delicado. Y en materia de acero, el hecho de que se exija todavía una regla de origen más estricta en materia de acero, cuando ya habíamos acordado dos reglas muy estrictas, una para automóviles y otra para el uso del acero en autopartes, pues es mala noticia, porque eso hace menos competitiva la industria de automóvil mexicana, que pues, es muy grande y muy importante, y queremos que siga siendo competitiva, no solamente para las plantas existentes, sino para las plantas futuras. Entonces México va a tener ahora que hacer un esfuerzo adicional para volverse más competitivo y compensar la pérdida de competitividad que implica una regla de origen más estricta. Pues vamos a seguir de cerca el tema. Lo cierto es que no lo sabemos, o sea, al final es una especulación. Estamos pues conscientes de que puede suceder. Hay una alta probabilidad de que se haya sido por ahí, pero no lo sabemos hasta que tengamos pues claras las famosísimas letras chiquitas. Bueno, los textos estarán disponibles probablemente el día de hoy. Okay. Y una vez que se tenga, pues va a ser más fácil de dilucidar dónde estuvieron las concesiones y cuáles son los triunfos. Ahora, desde el punto de vista, digamos, del bosque y no de los árboles, la aprobación del TEMEC pues es históricamente muy importante, porque esto confirma la dirección de la economía mexicana, el sentido de hacia dónde vamos y la integración de América del Norte por el presidente Donald Trump de Estados Unidos, que fue quizá el principal enemigo de la integración, y por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que durante muchos años también tuvo dudas sobre la conveniencia de abrir la economía mexicana. Entonces, simbólicamente, el hecho de que quede la firma de Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump abajo de ese documento, pues tiene una importancia histórica, diría yo, mayúscula. ¿Considerarías que es un éxito de la administración de López Obrador y de esta Cancillería? Bueno, hace 2 años estábamos a punto de que se terminara el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la integración con Estados Unidos y Canadá. Hoy en día esa integración continúa, y en ese sentido pues es un éxito. O sea, el hombre más poderoso del mundo, Donald Trump, se puso como objetivo terminar con la relación comercial con Estados Unidos y no pudo. Eso habla del nivel de integración, de la fortaleza del tratado, y ahora tenemos un tratado que por lo menos durará otros 25 o 30 años. El primero duró 25 intacto, y eso va a sentar las reglas para que la integración continúe. Y lo que tenemos que hacer ahora es entender qué está viviendo el mundo, y lo que está viviendo el mundo es una disputa comercial, tecnológica y económica entre China y Estados Unidos, que va a definir la economía del mundo en los próximos 100 años. Y México va a ser un jugador importantísimo en ese escenario, y debemos aprovecharlo para convertirnos en el principal país receptor de inversión. Pero para eso no basta haber aprobado el TEMEC, sino entender su importancia y entonces tomar una serie de políticas económicas en el país que promuevan la inversión en sectores clave como energía, transporte,
para tener gas natural abundante, aeropuertos, cruce fronterizo, puertos de primer mundo en todo el país, mejor conectividad y mucho mejor tecnología. Eso es lo que nos va a llevar a ser un país exitoso bajo el TEMEC si sabemos aprovecharlo. Tú fuiste una de las principales partes negociadoras de elementos fundamentales para el hoy Tratado Libre Comercio que tenemos, para el TLC que está vigente, y recuerdo que se hablaba de la gran oportunidad de México, de la posibilidad inclusive de hasta entrar al primer mundo, etcétera, y se desaprovechó quizá esa oportunidad. Nos fuimos convirtiendo, dicen algunos, más en manufactureros, no desarrollamos una industria, es la crítica que hacen por ahí algunos otros economistas especialistas del tema. Yo te preguntaría, dado lo que nos acabas de decir, pues es una gran oportunidad, pero para eso hay que entender pues que no somos el ombligo, hay que entender que somos parte de una economía global y hay que pues aprovechar esa gran oportunidad de desarrollar no solamente industria, sino de ser pues la oportunidad ante una guerra comercial y ante una situación muy convulsa que no se avecina, sino que ya la estamos viviendo. El Tratado de Comercio de América del Norte fue para México en los últimos 25 años altamente exitoso. Pero como tú decías, Luis, podría haberlo sido mucho más si en México hubiéramos tomado las políticas adecuadas para realmente potenciar la competitividad del país y promover la integración de las cadenas productivas y el valor agregado nacional. Para eso necesitaríamos haber hecho, por ejemplo, la reforma energética hace 20 años, o apenas, y luego como que no aplicarla, ¿no? Necesitaríamos haber construido infraestructura de primer mundo en materia de transporte, mejorar nuestro sistema educativo, hacer inversiones importantísimas en irrigación, en equipamiento y condiciones sanitarias en todo el país, desarrollar el turismo médico, etcétera, muchas otras cosas. Hoy en día tenemos exactamente lo mismo. O sea, creo que la lección para los mexicanos debe ser: el tratado está bien, pero es insuficiente para el desarrollo. En cambio, si sabemos potenciarlo, si sabemos hacer la tarea doméstica, digamos, el mismo esfuerzo que se puso para tener un arreglo en el ámbito internacional que transformó la economía mexicana en un sector, si aplicáramos esas mismas ideas en el ámbito nacional, de tener, por ejemplo, Estado de Derecho, seguridad para los inversionistas, visión de hacia dónde queremos ir, México sería un país altamente exitoso. Y creo que esto debe ver el gobierno como un banderazo de salida para una política económica que promueva la inversión a gran escala en grandes proyectos que realmente incrementen la competitividad. Luis de la Calle, te aprecio mucho que nos tomes la llamada en esta mañana y estamos al habla, si nos permites. Encantado, Luis, buenos días. Gracias, muy buenos días.